Ahora sí, la compañera que me decía, la última, ¿cómo se llama? Laura Guiteras, licenciado. Ya, muy bien. No Gracias. se olviden, nuevamente les hago recuerdo, no se olviden de que, eh, no se, no se olviden de que la asistencia vale 10 puntos, ¿no? Son 10 puntos de oro, no se olviden. Y tenemos 70 puntos y 20 puntos son la participación en clases, aforos, etc. Entonces tienen que participar, por favor. Y tienen que tomar en cuenta la lista que se les llama, ¿ya? Es muy importante. Bueno, habíamos hablado de los orígenes del comercio exterior, habíamos hablado de los orígenes de lo que es el comercio internacional, la parte de la edad antigua, habíamos entrado al paso por Roma y la edad contemporánea, ¿no? Estaban dos claves, aspectos fundamentales de lo que es el comercio libre y el proteccionismo, ¿no? Hablamos de algunas instituciones comerciales importantes como el GATT, la OMC, el ALC y el ALADI, ¿no? Y cada uno con sus definiciones. Habíamos definido el comercio internacional, el comercio exterior, sus diferenciaciones, que es simplemente el tema global. Habíamos hablado de tres teorías importantes, la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores. Y habíamos hecho mucho énfasis en la parte de lo que es el aforo, el tema de los aforos textiles, ¿ya? El aforo aduanero, habíamos hablado de lo que es los aforos textiles, cuando se producía una duda razonable en cuanto a la cuantificación y la selección a la teoría del mínimo del 2% del total del tipo de telas. Estamos hablando de una mercadería que ha entrado a una administración de aduana, que puede ser aeropuerto, puede ser aduana interior, de acuerdo a su naturaleza, perdón, y en el momento del aforo hacemos un corte y hablamos de tres canales, rojo, amarillo y verde, de color de nuestras banderas. El rojo, la revisión documental y física de la documentación, el amarillo solo documental y el verde levante las mercaderías. En el caso de los aforos textiles, estábamos hablando en el ejemplo, en el avance, de un canal rojo, es la revisión documental y física. Entonces, este aforo técnico, en el caso de telas, habíamos hablado de que era muy importante que surja respecto a la duda razonable. La duda razonable nace hacia el administrador, hacia la administración de aduana. Él es el encargado de tomar las medidas necesarias para continuar con el aforo y determinar si existe un precio realmente pagado por pagar o existe un precio que ha pagado de menos en relación a nuestra base de datos de la aduana. Habíamos hablado que para el término de tela había un formulario de cuantificación de telas que era muy importante. Este formulario de cuantificación de telas lo encontraba en el anexo 1. Luego se seleccionaba 3 rollos de tipo de tela a analizar y estos deben ser del mismo tipo y tamaño. Habíamos hablado que se coloca en forma horizontal. Se pesa individualmente cada uno y obtienen un promedio aritmético de lote. Cuando la masa y el tubo se enrollan no pueden ser pesado, este debería descontar un peso presunto del mismo que se asume como un máximo de 1 kilogramo, ¿no? Entonces habíamos hablado que se mide el ancho por rollo de la tela, se toma una muestra de 20 centímetros de ancho del rollo y se codifica la muestra según correlativo de la administración aduanera. Encontrábamos cómo se describe o cómo se anota la DUI, la Declaración Única de Importación. Hablábamos de una gestión 2009, por ejemplo, en este caso, quebrado 201, C 152.221 o tenían 4 o 5 números. Y hablábamos de la DAP, que es la Declaración Andina de Valor, que es un documento soporte de los despachos. No, algunos tienen DAP, otros no. Y a partir de esas 3 muestras cuadrados, se mostraba, era a partir de esa muestra se cortaba 3 muestras en cuadrados, 10 por 10, y se determina el gramaje de una balanza de sensibilidad, obteniendo un promedio aritmético, ¿no? Así habíamos quedado y de esa forma habíamos determinado nuestro despacho. Después se calculaba el gramaje en gramos y la cantidad de tela del rollo conforme lo establecido en el formulario de cuantificación de telas. Se adjunta el formulario a la muestra en el expediente de la declaración por archivo en la administración aduanera. Y en caso que corresponda, hacer una referencia de este hecho en la vista de cargo, ¿no? Hablábamos de una solicitud de análisis de laboratorio. El técnico aduanero
Si consideraba necesario, realizaba una prueba de laboratorio en la muestra solicitada al administrador y esta se remitía al laboratorio de merciología. Habíamos hablado que el laboratorio de merciología depende de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, está conformado por un equipo de ingenieros o bioquímicos que van a determinar qué clase de mercadería, de qué clase de tela es. Y el administrador, que es como el jefe de la administración de aduana, que es la autoridad, la primera autoridad, analiza la pertinencia o no de realizar la solicitud formulada por el técnico aduanero. O sea, él ve la pertinencia o no, porque a veces hay también técnicos que quieren respaldarse o quieren dar vueltas a cosas que son muy obvias y a veces el administrador, de acuerdo a su experiencia, dice, bueno, no considero que sea necesario mandar la tela al departamento de merciología. El técnico aduanero, en caso de que se aceptaba, dividía la muestra tomada en dos partes iguales y verificaba que ambas muestras estén debidamente identificadas conforme el numeral 1.7 del presente instructivo, ¿no? Luego se numeraba correlativamente la solicitud de laboratorio en un libro de registro de trámites habilitados para el efecto bajo el siguiente formato, ¿no? Había un formato de cómo enumerar el cuaderno, ¿no? Y son lab, código de aduana, número de DUI y gestión. Luego se remitía la muestra para su análisis al laboratorio y archivo una contramuestra en el expediente del despacho de la DUI, ¿no? Luego el laboratorio de la Gerencia Nacional de Normas, que es el Departamento de Merciología, registraba en un libro de control de prueba de laboratorio a realizar y el plazo máximo para responder y analizar eran 10 días siempre y cuando se cuente con la información necesaria, ¿no? Se archiva los antecedentes y una copia de los resultados y se envía a la administración a través de la Gerencia Nacional de Normas, obviamente. Para el cumplimiento de estas instrucciones, las gerencias regionales debían dotar a sus administraciones de balanzas de precisión. Es importante que para el aforo de telas, las administraciones tengan balanzas de precisión y estén calibradas con una capacidad de 2 kilogramos y sensibilidad mínima de 0.01 gramos. Estas balanzas de precisión tienen que ser constantemente evaluadas, deben ser constantemente supervisadas por la administración de aduana, ¿ya? Y encontrábamos el formulario de cuantificación de telas. Y una parte importante eran los datos merciológicos de la tela, el crudo, el color, el blanqueado, el estampor, tejido. En la parte de la derecha, donde está la manito, donde yo estoy moviendo el mouse, era la parte donde entra el departamento de merciología si se veía por conveniente. Estos son ya tipos de que maneja esta parte, lo llena el técnico, pero ya está lo analiza el laboratorio de merciología, ¿no? Entonces habíamos hablado de eso y habíamos entrado a aspectos muy importantes en lo que refiere ya a despachos. La próxima semana vamos a entrar a lo que son los despachos aduaneros y vamos a ver lo que es la duda razonable. En esa duda razonable existen 6 métodos de valoración que de acuerdo a esos 6 métodos el VISA tiene que tomarlos en cuenta para determinar un valor correcto y que ese reintegro pague el operador. En caso de que el operador no esté de acuerdo en ese famoso reintegro, el operador tiene las facultades, de acuerdo a norma, de impugnar ese acto administrativo. Ese acto administrativo se lo impugna a través de un recurso de revocatoria ante una autoridad que se llama la Autoridad de Impugnación Tributaria. En caso de que falle a favor de la aduana o la administración aduanera tributaria, se impugna un recurso jerárquico. Y en caso de que siga fallando a favor de la aduana, el operador tiene la facultad de irse a un proceso contencioso administrativo, que es ya una instancia judicial. Esa instancia judicial puede revocar todo lo que ha dicho la IT, la Autoridad de Impugnación Tributaria. ¿Qué es la IT? La IT es una instancia administrativa jerárquica por encima de la aduana, que administra sobre la correcta determinación del despacho aduanero, si se han cumplido los plazos o no. O sea, en realidad, en el procedimiento. Entonces, esos actos son impugnables. No vamos a ver a detalle eso porque no es un tema de derecho aduanero, ni tampoco es un tema tampoco es un tema jurídico aduanero normativo. El tema este es el derecho internacional, las impugnaciones, el tema del aforo de telas y se relaciona todo eso con tratados o convenios internacionales. Entonces, de esa forma vamos a concluir la tarea nuestra con el tema de los
de la revisión documental, física, el tema del valor, desde qué momento se genera la duda razonable y todo eso, ¿ya? Entonces, esta clase es una clase que tiene que, esta semana, perdón, hacerse énfasis a lo que es el aforo de textiles. Les he dedicado también ciertos artículos que son importantes en nuestra legislación, que luego los vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Preguntas hasta acá que tengan? Licenciado, disculpe. Claro. El laboratorio de merciología se encuentra solamente en La Paz. No. El departamento de merciología Weimar se encuentra en los lugares donde la aduana tiene gerencias regionales. Tenemos gerencias regionales en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, en Cochabamba y Tarija. 6 gerencias regionales. Esas gerencias regionales se organizan administrativamente en administraciones de aduana. ¿Ya? Esas administraciones de aduana son los que se encargan de vigilar y custodiar el tema de la balanza. En cada gerencia, sobre todo en las gerencias que son más operativas, o sea, que captan mayores ingresos para el país, que son La Paz, Oruro y Santa Cruz, tenemos funcionarios en comisión, el departamento de merciología. En el caso de aduana interior, incluso tenemos un pequeño laboratorio, pero son funcionarios que dependen de la Gerencia Nacional de Normas del edificio central de la 20 de octubre y JJ Pérez, ¿ya? En caso de Santa Cruz, por ejemplo, también tienen un departamento de merciología, pero en la gerencia, no tienen en las administraciones. Entonces, esas solicitudes coordinan su solicitud y requerimiento y respuesta entre la administración y la gerencia regional, ¿ya? Gracias. ¿De qué, Weimar? Muy bien, entonces entramos, chicos, a lo que es el comercio internacional. En el comercio internacional habíamos hablado de varias teorías que sustentan su existencia. El principio de la localización y especialización. ¿Por qué localización y especialización, chicos? Porque no se olviden que el comercio internacional es el ingreso. El comercio internacional se caracteriza por el ingreso y salida es el intercambio de bienes o servicios entre países o bloques económicos con la finalidad de importar y exportar, ¿no ve? Entonces, si yo voy a importar, si yo voy a exportar minería, o sea, voy a sacar minerales hacia el exterior, tengo que tener una localización y una especialización. Una localización porque tengo un comprador, que puede ser Bélgica, entonces hay una localización. Y hay un cierto grado de especialización también en ese caso de importaciones. No estamos hablando en esta etapa, por si acaso, de lo que es la administración aduanera. Estamos hablando de lo que es el comercio internacional, ¿ya? Luego hablábamos de que ninguna región produce todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque si no, no existiría importaciones. Es otra teoría, es obvio. Por ejemplo, nosotros traemos carcasas, traemos puntabolas, traemos pañales. ¿Por qué? Porque Bolivia no produce. O de lo contrario, si produce, no es de aceptación en nuestra sociedad. Entonces, ninguna región produce todo lo que necesita. Bajo esa premisa, los países o las regiones se ven en la necesidad de efectuar sus importaciones. Las regiones se ven obligadas a comercializar como recurso para proveerse de mayor variedad de mercancías, aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo. Introducción de productos extranjeros a un país y la salida de estos a otros países. Entonces es claro, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, yo les decía la semana pasada, si yo abro mi fábrica, digamos, todos son suposiciones en los ejemplos que doy, ¿ya? Por ejemplo, acá fabricamos autos Volkswagen y yo quiero ampliar mi mercado en Europa con España, Italia e Inglaterra. Entonces tengo que buscar una representación en esos países. Entonces son ventajas que yo voy a buscar. ¿Por qué no me he ido a Inglaterra? ¿Por qué no me he ido a Bélgica? ¿Por qué no me he ido? Porque ellos son países comunitarios, pero son un poquito más restrictivos. Entonces yo voy a buscar o voy a aprovechar las mejores ventajas del mismo comercio, ¿ya? Luego, la introducción de productos extranjeros y la salida creo que se entiende al respecto, ¿no? Luego tenemos
lo que son las ventajas para exportar de una empresa. Empresa, no estamos hablando aduana, no estamos hablando impuestos, no estamos hablando Bolivia. Ventajas para exportar de una empresa son términos generales, la disminución de sus costos de producción y el incremento de su producción. O sea, yo ya tengo tanta estabilidad y me ha ido bien, muy bien con mis autos Volkswagen, que yo ya bajo mi producción e incremento o sea, bajo mis costos, o sea, ya no le pongo, digamos, ya cosas tan de lujo y subo mi producción. Mejoro la calidad de sus productos, el incremento del nivel tecnológico lo voy mejorando, diversifico los riesgos en varios mercados, mejora su posicionamiento en el mercado, una imagen corporativa, obviamente, una generación de empleos porque ya he empezado a crecer y si voy a irme a Europa necesito gente especializada y un buen argumento para obtener un financiamiento ante los bancos. O sea, si yo ya voy creciendo y tengo una representación en Europa, pues los bancos me van a ver que soy una empresa atrayente. Y regímenes especiales de fomento. ¿Eso qué quiere decir? Que me voy acomodando a los regímenes de desarrollo que hacen o que poco a poco los países se ponen de acuerdo. ¿Ya? Las ventajas competitivas en Bolivia. Todas las que tienen los países denominados pobres. O sea, Bolivia es un país pobre. Entonces tenemos precios muy competitivos, tenemos muy difícil competir con el exterior precisamente por los salarios bajos, porque hay una mano de obra abundante, porque hay una falta de trabajo de especialización, conocimientos y recursos abundantes. Si bien tenemos bastantes recursos, no tenemos mucha competencia, la falta de trabajo no es que no tengamos ganas de trabajar, tenemos ganas de trabajar, pero me refiero al tema de la especialización. ¿Ya? Otras ventajas, no solo para Bolivia, estamos hablando del comercio internacional, son los idiomas y la diversidad cultural. Entonces, si yo, por ejemplo, participo en la feria de Shanghái y soy un microempresario que hago vinos, por ejemplo, o produzco yogur en el altiplano, pero no tengo la capacidad ni tampoco el capital para participar de la licitación que manda el Ministerio de Desarrollo Productivo, entonces me uno con otros microempresarios y afianzo mi capital y participamos juntos para participar de la feria de Shanghái, para ir al exterior y mostrar nuestros productos. Para eso, necesariamente, tengo que ajustar mis vinos, mis quesos, etcétera, mis yogures al idioma y a la diversidad cultural de la feria de Shanghái. Entonces tendrá que estar en inglés, que es un idioma oficial de las Naciones Unidas, tendrá que estar en francés, tendrá que estar en español, ¿no? Y por qué no, tal vez en Japón o en chino, ¿no? Después, recursos humanos técnicos y profesionales de una educación internacional. Cuando yo vaya a abrir mi tienda de Volkswagen en España, Francia, Inglaterra, necesito personas que hablen idiomas extranjeros y que tengan esa educación internacional de adaptarse a esos mercados. Una reputación en segmentos específicos y un acceso a otros mercados. Segmentos específicos, mi auto de Volkswagen, mis vinos, por ejemplo, y voy accediendo a otros mercados. La competitividad está dado por las exportaciones, está dada por la capacidad de un país. La competitividad se refleja en las condiciones macroeconómicas y la competitividad de las empresas está dada por la calidad de sus costos y la innovación en sus productos. ¿Ya? El concepto de integración, muy bonito y muy interesante. También está plasmado en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? También hay artículos, hay acápites que hablan sobre nuestro concepto de integración. Entonces habíamos dicho que a partir de estas diapositivas en adelante iba a haber un pequeño control de lectura. En ese sentido, tengo un compañero que no ha participado y es Humberto Landa González. ¿Se encuentra? Humberto González. Humberto Landa González, ¿se encuentra? Hola, 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 hola. Hola, Hola, ¿todo hola. bien? Dicen, hola, hola. Hola, Sí, hermano, ahora sí. ¿me escuchas? Mil ¿Qué disculpas, entiendes? licenciado. ¿Me puedes explicar qué has entendido por integración? Integración es bueno, lo que usted está explicando es la forma de poder compatibilizar, si vale, las necesidades de cada pueblo, cada región.
en lo que usted nos explicaba, los países producen cierto tipo de bienes que no necesariamente tiene otro país con la finalidad de poder hacer ese intercambio de mercancías, ese intercambio de productos y de esa manera satisfacer las necesidades de la población. De esa manera se producen las importaciones o las exportaciones. Humberto, ¿el tema de integración se plasma en un tratado o convenio internacional? ¿En muchos tratados internacionales? ¿O en una norma? Definitivamente cierto. Es obviamente el tema de... se basaría justamente en la necesidad de integración a través de los tratados, convenios, acuerdos, convenios binacionales, multinacionales, y en este caso, digamos, tendríamos como ejemplo el más retórico sería la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Que permite un sinfín de ventajas a los países miembros, tanto en tema arancelario, impositivo, social y hasta migratorio. Entonces sí, definitivamente los procesos de integración se plasman en acuerdos y la voluntad de los estados como personas jurídicas que a través de estos documentos hacen fe o dan fe de los acuerdos a desarrollar venideramente. ¿El tema de integración está conformado o lo forma parte de 2 países? ¿Solo 2 países? Puede ser 2 como más, como le decía. Por eso hablaba de acuerdos binacionales o tratados binacionales o multinacionales, y le ponía como ejemplo la Comunidad Andina, que estaría con 4 países en este momento integrados, o el Mercosur, que abarca más países de Sudamérica, o en el caso de la Unión Europea, que ya ellos tienen un desarrollo mucho más amplio de lo que es la integración como tal. Es por eso que le digo, a partir de 2 países se puede ir jalando o se puede ir aglomerando más países a efectos de llegar a una integración económica, una integración arancelaria, etcétera, ¿no? Dependiendo los diseños políticos o diseños comerciales que tengan los estados y arriben los estados. Muy bien. Dentro de lo que es el concepto conceptual de integración encontramos ciertos procesos conceptuales que son básicos. ¿Cuáles son? Incluye los procesos de coordinación, de concertación, de cooperación e integración. Muy bien, Humberto. Eso quería Gracias. escuchar. Estamos por el 75. Perdón. Muy voltero entonces. Mil disculpas. No, está muy bien. Está muy bien. Ya, gracias, Luis. Muy bien. Ángel Marca. Sí, licenciado. Ángel Marca, ¿qué entiendes por integración? Integración, licenciado. Bueno, en el área de comercio es la incorporación de un país, ya puede ser a los bloques comerciales, tanto locales, de un continente o con otro continente, licenciado, donde se puedan haber coincidencias en el mercado, ¿no? Que puedan aprovechar ventajas y también ver diferencias para que no afecten a su mercado y lleguen a acuerdos, licenciado. Muy bien. ¿Weimar Saavedra se encuentra? Sí, Weimar, cuando hablamos de las claves de integración que no ha funcionado efectivamente en la región y que está asociado a un enfoque tipo de discurso que se ha hecho a partir de dicha mirada, antes habla del tema retórico academicista o político populista. ¿Por qué crees que no ha funcionado el tema de integración en el tema de la región? Bueno, a mi parecer ha habido tal vez bastantes diferencias en el sentido de no ponerse de acuerdo tal vez en algunos aspectos, ya sea económicos, políticos e incluso tal vez culturales. Uh-huh. Bajo una óptica ha sido mirada la integración a nivel mundial, tanto en Europa, en Centroamérica y en Sudamérica. ¿Esa óptica qué se llama? La óptica sería pues de integración económica más que todo, ¿no? Uh-huh. Tú eres Weimar, ¿no? Sí. Weimar.
¿Se encuentra Eva Aguilar? Aló, buenas noches. Muy bien, hola. Aló. Sí, 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 Hola, Eva, licenciado, ¿cómo estoy estás? presente. ¿Cuál es la óptica importante de integración? En este caso, licenciado, de acuerdo a lo que la lectura, si más no me acuerdo, es que todos sigan un mismo fin, digamos. Ujú. Es decir, que todos tengan un mismo fin político, mismo fin económico. Es como crear algo ideal, si más no me equivoco. Maribel Canaviri, ¿se encuentra? Ya. Lisette Sí, Condori, licenciado. Ay, buenas noches. ¿con quién hablo? Con Carla Canaviri. Maribel Carla Canaviri, hace rato no has dicho presente. ¿Cuál es la óptica importante de integración? Mm, eh, licenciado, creo que el enfoque económico y Pero y el ¿cómo se llama progreso. ese enfoque? ¿Cómo se llama lo que desean los países, lo que querían lo que deseaban esos países? ¿Cómo se traduce? Se traduce en una palabra. ¿Cómo se llama esa palabra? Mm, no sé, licenciado. Idealismo. Ah, Idealismo, ¿ya? Está al frente de ustedes. Maribel Canaviri, ¿no? sí, licenciado. Idealismo, no se olviden, la integración ha sido mirada bajo una óptica del idealismo. O sea, los países querían o sea, como ven en el mapa, querían que se forme ese rompecabezas. Ese es el ideal. Cada mano representaba un país, pero no se ha podido. ¿Por qué? Por el tema cultural, por el tema económico, por el tema social, por el tema sobre todo económico y las variables que surgen en los países constantemente. Entonces han ido deshaciendo, como que en la Unión Europea ya ha salido Inglaterra. Entonces, esos son los aspectos importantes de la integración, ¿ya? Carlos Córdoba, ¿se encuentra? Presente, licenciado. Carlos, ¿cómo estás? Habíamos hablado de que existen ciertos procesos en la integración. ¿Esos procesos cuáles son? Esos. Para que se lleve a cabo la integración, tiene que haber ciertos procesos. Esos procesos se traducen en ciertas etapas. ¿Esas etapas cuáles son? No recuerdo, licenciado. La coordinación, apréndanse de memoria, por favor, ¿ya? La coordinación, la concertación, la cooperación y la integración. Si no hay coordinación, no hay concertación, no hay cooperación, no hay integración, chicos. Esto es la parte fundamental del concepto de integración. ¿Qué es la integración? La integración es la unión entre dos o más estados. Generalmente son más de dos estados, que forman parte, ¿qué? Una agrupación, como ven en el dibujo, ven hombrecitos que están agarrando y que quieren formar como una familia. Entonces, quieren formar una familia que son agrupaciones entre los países y quieren perseguir un fin común. O sea, que una norma a nivel, sobre todo económica, surte efectos en todos los países de la región y sea aplicada de la misma manera. Por ejemplo, Bolivia y México tienen un tratado muy importante de integración que es el tema de la plata. Ustedes ven las chicas aretes de plata, son cosas muy interesantes que están liberados de ciertos aranceles aduaneros que hace, y también obviamente aranceles mexicanos que hace. Nosotros también llevamos plata a México. Existe aquí, no existen restricciones, chicos. Esa es la integración. La integración es la unión de agrupaciones. ¿Y cómo se unen estas agrupaciones? A través de un conjunto conceptual que incluye ciertos procesos como la coordinación, la concertación, la cooperación y la integración. Por lo general está conformado una integración por más países. Ejemplo, la comunidad andina. Está vigente la forma Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Tenemos la resolución 1684. Esa resolución está por encima de nuestra constitución en temas de integración, donde los fiscalizadores y donde los vistas actualmente aplican esa resolución sobre las ideas y sobre ciertos matices sobre la determinación de valor. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esos factores. El contexto de la integración en Latinoamérica, ¿no?
En un examen pormenorizado ha hecho de que en la década pasada nos permite advertir que efectivamente la región ha carecido de condiciones mínimas para la integración. José Morande, que es un autor del derecho internacional, elaboró un esquema de la agenda hemisférica a fines de la década de los 90, capturando claramente el déficit en las precondiciones para la integración. O sea, él, José Moranda, elaboró un esquema. ¿Por qué no ha surgido el tema del idealismo? Si bien ha habido cooperación, como ven la mano entre los países en el dibujo, los dibujos que yo los pongo en las diapositivas no son porque hay el doctor Bonito, le ha puesto una banderita brasilera, peruana, no. Es porque realmente las figuras les van a ayudar a encarecer sus conceptos. Entonces, José Moranda dice, ¿por qué no se ha plasmado ese idealismo en la actualidad? Y aquí da un cierto cuadro muy bonito, la agenda hemisférica de los 90 hacia la Comunidad Económica de la América. Ha faltado que encontrábamos, se había esquematizado de la siguiente manera, hemos hablado de una libertad política y una libertad económica. Esa libertad política hacía que existan ciertas condiciones de seguridad continental y esa libertad económica bajaba a un desequilibrio socioeconómico de pobreza y migraciones. De ese desequilibrio se ha tratado de mitigar algunas normas, pero sin embargo muy difíciles. Había cierto proteccionismo y si bien la intención en su inicio era la libertad del comercio y la inversión de la deuda, eso ha impedido de alguna manera que podamos integrarlo en su sentido semántico, o sea, se pueda plasmar. La definición de las Fuerzas Armadas y el terrorismo y el narcotráfico también ha influido de alguna manera en eso. Chicos, cuando yo me encontraba en, esto no es de memoria, ¿no? Esto es un tema de estudio, de antecedentes que a ustedes les va a servir en la vida cotidiana. Cuando yo me encontraba como administrador en Guayaramerín, tenemos nosotros un tratado que es el tratado del Acre con el vecino país de Brasil, que las mercaderías, por ejemplo, de origen están liberadas de GA, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, no hemos podido tampoco de alguna manera aplicar esa restricción porque había mucho narcotráfico, ¿no? Entonces nos traían mercadería, por ejemplo, zapatillas del lado brasilero. Sin embargo, esas zapatillas hacía de que eh, estaban plasmadas o estaban ocultas con narcotráfico, con sustancias prohibidas. Entonces, automáticamente eso era incautación. Ustedes saben, nosotros dentro de nuestras resoluciones internas de la aduana tenemos que darle prioridad a la ley 1008. ¿Ya? Entonces, ese es el esquema que habla Jesús Morande sobre el tema de integración, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, tomen muy en cuenta a nuestro compañero, a José Morande. José Morande elaboró un esquema de integración donde no se cumple el tema del idealismo que querían los países. Y ese esquema se plasma acá. No es un tema de examen, pero es necesario que lo tengan siempre como antecedentes y como historia, esas libertades, esas democracias, esas economías abiertas que los países de Centroamérica querían implementarlas y no se ha podido implementar. ¿Ya? Es muy importante eso, chicos. Son las 8:16, por favor, hasta las 8:18, un pequeño breve descanso. ¿Ya?
Muy bien, muchachos. Ahora vamos a continuar la clase, ¿ya? Y hablamos de los modelos de integración. Carlitos Córdoba, ¿has participado? Carlos Córdoba, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Carlitos, un favor, quisiera que me expliques la integración cerrada. Integración cerrada. ¿En qué consiste? Vamos, tú, Tal yo vez, sé que puedes. como dice que es un, olvido. Te voy a dar un break, ¿ya? Vuelvo en 10 minutos contigo, Carlos, por si acaso. Ivana Escobar, ¿se encuentra? Ivana Escobar, ¿se encuentra? Ve, chicos, los llamo y desaparecen o están bañándose, están con altavoz. Por favor, no son 20 horas las clases. ¿Se encuentra Laura Guiteras? Sí, licenciado, buenas noches. Laura, ¿me podrías hablar de en qué consiste la integración cerrada? Sí, licenciado. La integración cerrada es aquella que implica la construcción de un espacio común entre varios estados. La principal característica de este tipo de integración es que los países son generalmente limítrofes. Un ejemplo, Nada más, nada más. Excelente, excelente. Vas bien, ¿ah? Muy bien, felicidades, Laura. Se encuentra Carlos Córdoba. Carlos, ¿en qué consiste la integración profunda? Como dijo la compañera, es la que implica No, construir. un ratito. Una cosa es la integración cerrada y otra cosa es la integración profunda. ¿Qué es la integración profunda? ¿Qué entiendes ¿No por es, integración profunda? no es lo mismo, licenciado? Ya, te quiero escuchar. Bueno, la integración, La integración profunda dice que durante largo tiempo fue pensada como un concepto unívoco, cuya expresión política territorial solo podía tener relación con un tipo único de integración y esta era la que hoy llamamos cerrada. La integración profunda o cerrada es aquella que implica la construcción de un espacio común en varios estados, cuya principal característica en su naturaleza supranacional y a la que los estados participantes le conceden de acuerdo al acuerdo con una posición de su soberanía. Esto implica que los estados que eventualmente se involucren en algún tipo de integración deben ser limítrofes, lo que a su vez conlleva que deben superar los probables rencillas históricas que en la mayoría de los estados limítrofes han tenido entre sí. ¿Qué es la integración profunda? Nuevamente, la integración profunda está referida a su origen, al modelo de integración, como era antes. Había una relación entre dos estados, nada más. La integración cerrada, ¿qué quiere decir? Que solo los países que forman parte de la integración van a adoptar las medidas necesarias para que sus normas se encuentren por encima de sus disposiciones internas, lo que yo les decía. Tarea para el lunes, por favor. No es una tarea para que se maten, ni tampoco para que reporten a la Fundación IDEA y digan, el doctor no nos ha dado tarea, ¿cómo le vamos a presentar? No, todo conmigo es en clases. Yo quiero saber el artículo de la Constitución que dispone que la integración está por encima del tratado, por encima de nuestras normas, o sea, tiene una situación supranacional, o sea, está por encima de nuestra Constitución y nuestras normas internas. Esa es la integración cerrada. Cuando Bolivia participe de una integración, esa integración como la LADI va a determinar que nosotros vamos a adoptar primero nuestras disposiciones internas, ¿ya? Esa es la integración cerrada. Entonces, la integración profunda es historia. ¿Por qué? Porque simplemente era una relación entre dos estados. La integración cerrada significa que los estados han adoptado la característica principal que sus disposiciones estén por encima de sus normas internas, ¿ya? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Muy bien. Teoría de la integración económica, encontramos... Licenciado. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto?
El artículo 410 de la Constitución habla sobre el bloque de constitucionalidad. Sí, pero era para el lunes. ¿Con quién hablo? Chanchullero. Ay, perdón. Corcho. Perdón. No, está bien, hermano. ¿Con quién habló? Discúlpeme, por favor. Bien, no, más bien, sí, Marcelito. No, muy bien, te felicito porque te apasionas por el comercio exterior. ¿Dónde trabajas? Bueno, ahorita trabajando todavía en la Independiente. Ah, ya, me gusta tu En la actitud, oficina. Marcelo. Te felicito, qué bueno. Está muy bien. El lunes léelo, lo analizamos el lunes, ¿ya? Porfa. Si no, nos vamos a quedar. Ya, doctor, muchas gracias. A vos. Muchas gracias. Entonces, hablamos de la teoría de la integración económica y lo mismo, chicos, o sea, financiamientos externos, deuda externa, zonas francas, cooperación técnica, zonas francas. Freddy Chucojayo, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Freddy, ¿a qué nos referimos con zonas francas? Tú has trabajado y estás en la aduana. ¿A qué nos referimos con zonas francas? A una área geográfica dentro del territorio nacional. Esa es zona franca. Donde pero es una zona, a pesar de que se encuentra en nuestro territorio, hay un tema también supranacional, ¿no ve? Sí, se lo considera en tema de comercio sería que está como un otro país, digamos, así como. Exactamente. Chicos, muy bien, gracias, Freddy. Lo que pasa que en el tema de las zonas francas, y Freddy, me corrijas o por favor me interrumpes si quieres participar, Freddy, está bienvenido. Hace unos 3, 4 años atrás, teníamos la zona franca industrial, el Alto, y zona franca comercial, el Alto. En la zona franca comercial era, ¿no, Freddy? Que se transformaba los autos. No, en la zona franca industrial era. Industrial. Exacto. En la zona franca industrial venían autos con siniestrados de Estados Unidos, obviamente de Iquique por Iquique, y habían hartos talleres. Yo cuando la primera vez que he ido he dicho, qué tonto era que tenga aquí mi taller, porque realmente no saben la cantidad de autos y se hacía constantemente refacciones. Entonces los autos de ahí tenían que salir en perfectas condiciones, ¿no ve, Freddy? Y para su nacionalización. No podían salir chocados. Obviamente tenían un tiempo. Esos talleres de mecánica que estaban ahí, obviamente estaban sujetos bajo el régimen del concesionario. No era de la aduana, se mandaba una licitación pública y se les daban unos pequeños talleres. Entonces, Freddy, esos autos tenían que salir en perfectas condiciones, o sea, tenían que salir con 4 ruedas, ¿no ve? Sí, es así, doctor. Así, exacto. Si no salían así, era contrabando. Entonces, muchas veces fiscalización, la Gerencia Nacional hacía operativos, o sea, hasta el 31 de diciembre tienen que nacionalizar, y hacía operativos y decía, no, esto todavía está amollado, entonces no se podía. Entonces, esas francas industriales tenían un tema a nivel aduanero de extraterritorialidad. O sea, ¿por qué? Porque permitía que los autos siniestrados que venían de otros países sean refaccionados en Bolivia. ¿Cuándo ha pasado el siniestro? ¿En Bolivia? No, ha pasado en Estados Unidos, en Bélgica, en Alemania, y les permitía a los países arreglar sus autos. Entonces, si bien el siniestro, porque si se hubiera producido en Bolivia, en caso de una duda, en caso de que, digamos, el COA en esa época, o el DECOI, que se llama que es el encargado de coger a las movilidades que no se encuentran legalmente establecidas en el país en su circulación nacional, digamos, se encontraba, digamos que estábamos haciendo un operativo y se ocultaban ahí los investigadores cerca y salió un auto chocado, digamos, un BMW. Entonces lo agarraban. ¿Qué hace? Yo como representante legal de ese señor, tengo que decir, pero ese siniestro viene de Iquique. Demuéstreme, porque nosotros lo hemos visto sacar de zona franca industrial. A ver, ¿qué taller? Taller 42. ¿Quién estaba manejando ese taller? Mario Bacaflor. Señor, ¿usted ha visto este taller? Sí. ¿Por qué le ha dado autorización si no pueden salir de zona franca industrial estas movilidades? Entonces ya era solidario del contrabando, ¿ya? Y eso ha surgido muchos problemas y también ha sido una recaudación importante. Pero ya a medida que vayan pasando los años,
el Ministerio de Economía, a través del BPT, también ha visto de que ya no era rentable traer autos chocados, porque el comercio también había mejorado en nuestro país. La situación económica en los años dorados del 2011, 10, 11 y 12 había mejorado considerablemente. Entonces han dicho, no es ya negocio esto. ¿Por qué? Porque estamos matando además a Toyota, a Nissan, a las empresas, porque había mucho también contrabando de paso. Y entonces era muy sui generis determinar el contrabando, porque algunos se amparaban en lo que decía el concesionario y habían muchos talleres que falsificaban esos documentos. Entonces esto ha ido pasando. Entonces, cuando ustedes van a tránsito, se hace una relación de hechos de lo que ha pasado. ¿Cómo van a verificar las relaciones dentro de una movilidad que ha llegado del exterior? Difícil. Entonces, ahí se encaja el tema de la extraterritorialidad. Por eso hablamos de la extraterritorialidad, ¿ya? Cooperación técnica, financiamientos externos, estamos hablando de temas de integración económica, el desgravamen de impuestos, ¿ve? Cuando hay entre arancel externo común, armonización de políticas, eso quiere decir acuerdo de políticas, estamos hablando de todo lo que es el tema de integración. La liberación comercial tiene ciertos principios, igual que las estrategias alternativas de libre comercio, la intensidad, la reciprocidad y la discriminación. ¿Cuáles son las estrategias alternativas de libre comercio? Intensidad, reciprocidad y discriminación, ¿ya? Teoría de la integración económica, tenemos los aranceles de importación específicos, ¿ve? Asignan un impuesto monetario fijo por unidad del bien importante. Por ejemplo, las joyas ¿qué les he dicho? Las joyas de metal, ¿no? México, Bolivia. Ad valorem es fijado por un porcentaje sobre el valor monetario de una unidad del bien importante. O sea, 5%, 10%, 15%, dependiendo. O sea, el valor está dado por el porcentaje, se expresa en porcentajes. Estos tienen ciertas características programarias arancelarias, la nación más favorecida, el sistema generalizado de preferencias y los derechos preferenciales. Bajo esos derechos, sistemas y nación, surge lo que son los aranceles de importación. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas hasta acá? Creo que está facilito. Creo que no los estoy cansando, no estoy siendo muy economista. Podría haber sido mucho más, pero creo que no lo estoy siendo. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ninguna. Seguimos, ¿ya? Licenciado, una consulta. Ajá. Sobre el arancel de importación, ¿podría darnos un ejemplo del específico? Claro. Estamos hablando de integración. Estamos hablando de integración. Entonces hay un tratado de libre de integración entre Bolivia y México. Por ejemplo, específicos, por ejemplo. Estamos hablando de los países de origen. Dentro de lo que es la comunidad andina, que está vigente a través de su resolución 1684, han liberado ciertos impuestos de origen. O sea, si vos traes chompas de Ecuador, de alpaca, y demuestras que son, o como el Perú, por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de ser operativos en Huaqui, que está a casi 2,5 kilómetros de desaguadero, frontera con el Perú. En el Huaqui tenemos una base militar. En Huaqui todos los bienes son de feria y los hacemos para las movilidades y hacemos una revisión física de las movilidades. O sea, nos tienen que mostrar su póliza de importación o su factura comercial como mínimo. Entonces, cuando nos mostraban que era un país de origen, por ejemplo, yo he visto alguna vez billeteras de cuero y me ha demostrado con su póliza de mínima cuantía que han sido elaborados en el Perú. Entonces, ese es un bien específico que yo no le podía quitar porque había un acuerdo entre Bolivia y Perú a través de la comunidad andina que los bienes de origen están liberados de GA. Entonces, él había pagado sus impuestos y además ha nacional la mercadería de acuerdo a la mínima cuantía. ¿Cuánto es la mínima cuantía, Freddy? ¿Hasta cuánto es? Hasta $2,000. Hasta $2,000. Entonces, esa vez que yo vi, esas billeteras agarraban a 2 bultos. Esos 2 bultos equivalían más o menos a unos $700. Entonces, estaba dentro del margen también de la cuantía. Eso es el específico. El ad valorem, estimado compañero, colega, es que se expresa de acuerdo en la clasificación arancelaria en porcentajes. Entonces, hay bienes específicos que dicen, no creas que todo está liberado también en el tema de integración, no. Por ejemplo, el tema de vinos, alcohol y tabaco tienen ciertos porcentajes dentro del tema de integraciones. Esos porcentajes que están expresados están en la clasificación arancelaria y luego plasmados o respaldados por resoluciones administrativas de la aduana nacional, ¿ya?
Zona de libre comercio. Tenemos áreas, ¿no? Los aranceles entre los estados, que se eliminan las restricciones arancelarias, la política arancelaria con respecto a los terceros estados y la NAFTA, que era un acuerdo del Mercosur que celebró Chile y Bolivia en 1996. La unión aduanera es la eliminación de aranceles y restricciones no arancelarias intrazonal, área de libre comercio, fijación de un arancel externo común y la coordinación de las políticas comerciales y sectoriales macroeconómicas. Dentro de lo que es la Unión Europea, al principio habíamos hablado, acuérdense, de las 10 positivas que para la integración hay ciertos factores que se plasman para su efectivización, la coordinación, la cooperación, ¿no ve? La concertación y la integración. Pero más allá de eso, es importante, un factor importante en la integración, aparte de la unión, la concertación, la coordinación entre los estados. Un factor importante que se encuentra en las fronteras y que se traduce geográficamente, que los países deben estar. Melina Vilca, ¿se encuentra? Buenas noches, licenciado, acá. ¿Cómo estás, Melina? En esa lectura que te doy, es importante que los países estén. Es importante que es una característica importante, no es que sea imprescindible. Los países coordinan, armonizan, conciertan su integración, pero es importante que estén integrados. Geográficamente. Muy bien, eso es muy importante, geográficamente. Muy bien. Ramiro Surco. Licenciado. ¿Qué has podido entender por control de autoridad común? Control autoridad común. ¿Cómo explicas en qué consiste este control de autoridad común? Licenciado, en este caso, tal vez crear dentro de los países que conforman un grupo de integración, que tengan una misma persona o grupo que se encargue de la coordinación de este grupo. Excelente, excelente, Ramiro, excelente. Eso se transforma en un tratado convenio internacional que forma parte no solo de la constitución de esa comunidad, sino se llama autoridad común, que es, por ejemplo, la Cámara Nacional la CCI, la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es la autoridad común de las políticas económicas, financieras y monetarias de los Estados miembros. Bajo esas premisas, las comunidades de integración tienen que plasmar ciertos aspectos financieros y monetarios en su constitución. Muy bien, Ramiro. En el marco normativo del comercio internacional encontramos el GATT, la OMC, la Organización Mundial de Comercio y los principios generales. La Cámara de Comercio Internacional, que es la CCI, las subvenciones anti-dumping y las salvaguardias y la solución de controversias. O sea, dentro de estos organismos internacionales, cada uno por sus regiones, qué países están adheridos a estos organismos, van a ver las subvenciones, la solución de controversias, la Cámara Internacional de Comercio, las directrices nacionales sobre el caso de aranceles, sus restricciones y sus liberaciones, ¿ya? Tenemos la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, es el único órgano internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares de la Organización Mundial del Comercio son los acuerdos, las negociaciones y firmados por la mayoría de los países. Estos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Los acuerdos de la OMC están inspirados en principios simples y fundamentales, ¿ya? El objeto de la OMC es que los consumidores y los productores
cuenten con un suministro de seguro y con una mayor variedad en lo que se refiere a los productos acabados, los componentes, las materias primas y los servicios que la utilizan. Cuando hablamos de seguros y que se refiere a productos acabados, o sea, que cuenten con un suministro de seguro. En la DUI, en el tema de importaciones, hay un instrumento internacional de seguro o que garantiza la entrega de la mercadería. ¿Cómo se llama esa figura, Lisette Condori? Ya han pasado en otros módulos eso. Esa figura, ¿cómo se llama, Lisette? Hola. Ah, no está Lisette, perdón. Licenciado, ¿puedo responder? ¿Estás, Lisette? No. Lía. ¿Con quién hablo? Lía. ¿Lía qué? Rodas. Rodas, de la Quintana Escobar, un ratito. No vas a decir antes que yo te diga. Jiménez, Rodas, Marca, Rodas. Lía Rodas, ya. ¿Cuáles son? Los Incoterms. Muy bien. ¿Qué son los Incoterms? Son términos comerciales. Ya. ¿Dónde se encuentran plasmados? Ahí. ¿Dónde se encuentran plasmados? Muy bien. ¿Se encuentra Carlos Córdoba? Carlos Córdoba se encuentra. A la 1, a las 2, a las 3. Se encuentra Carlos. Se encuentra Rubén Jiménez. Rubén Jiménez. Rubén, ¿dónde se encuentran plasmados los Incoterms? Son términos comerciales. Esos términos comerciales, ¿dónde se encuentran? ¿En qué documentos se encuentran? Se encuentran en la factura comercial, se encuentran en la DAP, en la Declaración Digna de Valor, se encuentran en el contrato de compraventa internacional, se encuentra en la Declaración Única de Importación, ¿dónde se encuentra plasmado ese Incoterms? O sea, ¿dónde puedo entender qué tipo de Incoterms se ha utilizado? ¿Se encuentra en el DL? Más o menos. Más o menos. ¿Con quién habló? Con Rubén, ¿no? Sí. Lizan, ¿puedo participar? ¿Con quién hablo? Verónica Belén. Verónica Belén. ¿Belén es así tu apellido? Fanny Verónica Belén. Sí, Belén. Verónica, no tienes ni una clase. ¿Recién está? Lisa, me he conectado de mi laptop y no funciona el micrófono. Tienes que tener cuidado, mami. Tienes que tener cuidado, reina, porque en mi lista estás con falta lunes y martes, pero lunes, miércoles y viernes, más bien que ahorita has tomado la palabra. Fanny, ¿dónde se encuentran plasmados los Incoterms? Primeramente está en el contrato de compra y venta, pero no es tan exigible para aduana, ¿no? Y en la parte comercial. Muy bien. En el momento. Chicos, por favor, así como Fanny, tienen que participar y tomar la palabra los que no han sido llamados por mí, porque de lo contrario, por ejemplo, Fanny, ahorita si fuera el último día de clases tendría 0 de asistencia, 0. Sí, en la anterior he puesto en el chat que no tenía audio. Pero sí, lo que pasa es que como yo estoy dando clases, a veces no puedo leer al mismo tiempo el chat, ¿ya? Por favor. Muy bien. Gracias. Principios generales de la OMC, el trato de la nación más favorecida, el trato nacional, el comercio más libre de la previsibilidad, la competencia leal, el trato especial y diferenciado, ¿no? Principios generales, el trato de la nación más favorecida significa que los países no pueden discriminar entre sus socios comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC, con todos los miembros. No puede ser con unos y con otros no, ¿ya? La Cámara de Comercio Internacional, la SCCI, por si acaso, aquí nacen los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional son los que revisan y regulan los Incoterms por si acaso, ¿ya? La SCCI tiene acceso directo a los gobiernos nacionales en todo el mundo a través de sus comitentes, ¿ya?
Acá tenemos la Cámara Nacional de Comercio, ¿no ve? Por eso dice eso. Después, el duping. El duping, ¿qué entendemos por duping? Se encuentra, ya han participado casi todos. Casi todos. Se encuentra Lourdes Valencia. Lourdes Valencia. Sí, licenciado. Lourdes, ¿qué entiendes? Sí, licenciado. Por duping? ¿Qué entendemos por duping? Cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente el mercado a su propio país, eso se llama duping, ¿ya? Cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país. Cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país. Freddy Cojayo, por ejemplo, dame un ejemplo. Puede ser cualquier producto, ¿no? Que más que todo usan las empresas que están compitiendo y quieren, digamos, eliminar a la otra empresa y por ello colocan los precios bajos, inclusive menores al costo de producción que han tenido. Lisette Condori. Lisette Condori. Lisette Condori no se encuentra. Carlos Córdoba. Carlos Córdoba. Tirsa de la Quintana. Tirsa de la Quintana. Tirsa de la Quintana Giovanna. Buenas noches. Buenas noches. Dame un ejemplo, por ejemplo, de una empresa que exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país. A ver, explícame así con chuis, dame un ejemplo. Empecé a crear, digamos, la empresa Mickey Mouse, o sea, así quiero más o menos, pero obviamente corto. Pero quiero que te inventes, aunque sea, para que tengamos una idea. Implica, tiene que tener un precio menor en la exportación, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Por ejemplo, te ayudo, chicos. Por ejemplo, yo te voy a ayudar y vas a complementar, Tircha. Por ejemplo, la cerveza paceña. La cerveza paceña generalmente la lata pequeña cuesta 8 o 10 bolivianos, chicos. La cerveza paceña, la normal, la rojita, generalmente cuesta 8 o 10. Está entre 10 bolivianos, ¿no ve? Sí. 8.50, 10 bolivianos nos dan. Muy bien. Esa cerveza sale al país, o sea, sale o esa cerveza se va a quedar aquí en el mercado y voy a hacer que en relación al Beni y Santa Cruz cueste menos por el clima, Tirsa. Tendría que ser en un costo menor. Por eso, pero por eso te digo, si yo estoy bajándole el precio de la cerveza en relación a Santa Cruz y en relación a Santa Cruz y en relación al Beni por el tema del clima. O sea, yo estoy bajándole el precio. ¿Eso se llama duping? Sí. No se llama. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando una exportación. Cuando una empresa exporta, ¿qué quiere decir? Que estoy sacando un producto fuera del país de Bolivia. Entonces, yo, por ejemplo, llevo al Brasil. En Brasil no cuesta 10 bolivianos. ¿Por qué? Porque Brasil también es un gran productor de cerveza. Y sus cervezas que ellos producen están por los 5 bolivianos. La Astra, etcétera, están por los 3 bolivianos. La Brahma, eso están, aunque no crean, por 4 bolivianos. Entonces, la paceña no va a poder competir si cuesta más. Tiene que estar por debajo de esos precios internos de lo que a mí me cuesta. Por ejemplo, si yo vendo una cerveza aquí en mi tiendita, no sé, de San Pedro a 10 bolivianos, esa cerveza en el Brasil cuesta 5 bolivianos.
O sea, está costando menos en relación a mi país. Es cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normal en el mercado de su propio país. A eso se llama duping. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas respecto al duping? Licenciado, disculpe. Ujú. Puede ser una estrategia de las empresas también que no están pudiendo vender su producto en el mercado local y pueden o tienen acceso a la exportación. Por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? Weimar Saavedra. Excelente. Exacto. No es que puede ser, es así. Perfecto. Licenciado, una consulta, y en ese caso que usted está, o como nos están comentando, es por esa razón que, digamos, en la lata de cerveza dice de exportación esa palabra. Exactamente. Ya, gracias. Exactamente, eso se llama duping. Muy bien, acá existen 3 métodos para calcular el grado del duping. Para ello se debe hallar el valor normal del producto, basarse en el precio del producto en el mercado del país del exportador, ¿ve? El precio aplicado por el exportador en otro país, lo que decía Saavedra, nuestro compañero, basarse en un cálculo basado en la combinación de los costos de producción del exportador, otros gastos y márgenes de beneficios normales, ¿ya? Solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio. Se da cuando un país adopta una política comercial o toma una medida que otro u otros miembros de la OMC consideren infringen las disposiciones de la organización. Las controversias que surgen en la OMC se refieren esencialmente a promesas incumplidas, ¿ve? La solución de controversias, la comisión de arbitraje, dentro de la CCI hay una comisión de arbitraje, tiene como fin la solución de disputas internacionales de negocios a través de la intervención de un árbitro. Yo, por ejemplo, muchos abogados sueñan ser jueces, terminar en la Corte Suprema, jubilarse, ¿no ve? Mi sueño es participar, o sea, jubilarme o ser parte de esa comisión de arbitraje del derecho comercial, o sea, ser un árbitro. Me encantaría, es mi pasión, me gustaría terminar mi carrera ahí. Existen también la conciliación, mediante el cual las partes en disputa deben llegar a un acuerdo. Acuerdos de integración mundial, Bélgica, República Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, encontramos la Comunidad Europea en sus análisis. Aquí tenemos historia, ¿no? Que también les va a servir en caso de que el día de mañana tengan algún trabajito y puedan complementar con algunas páginas del internet o algunos libros que la próxima semana les voy a pasar, ¿ya? Tenemos lo que es el euro, la NAFTA, por ejemplo, el ALCA, es un tratado de libre comercio de América del Norte y que por su denominación en inglés, North American Free, fue firmado por los Estados Unidos, México y Canadá el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 11 de enero de 1994. La NAFTA es un acuerdo comercial que pretende fomentar el libre comercio de bienes y servicios, ¿ve? ¿Ve? Ese es el concepto de derecho del comercio internacional. Con el NAFTA se busca aumentar las exportaciones, las inversiones, los empleos y los salarios y con ello el nivel de vida. Acuerdos paralelos a la NAFTA tenemos, o sea, entre esos países, ¿no? Entre Canadá y México, han tenido el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, ¿ya? Tenemos el Mercosur Común del Sur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, luego une Chile y Bolivia como asociados y la intención era elaborar un proceso de integración como la Unión Europea. No surgió mucho, ¿no? Y estos fueron sus objetivos. Lo mismo pasa con la LADI. Los países que la integran, sus mecanismos e instrumentos fueron acuerdos suscritos entre el comercio internacional y sus características. Está conformado por 12 países, los describen ahí, se extiende sobre una superficie de 24 millones de kilómetros en el que se ascienden a 451 millones de habitantes. ¿Ya? Para la concreción de su objetivo, la LADI, dentro de sus estatutos y sus principios, estableció la aplicación de tratamientos diferenciales en función al grado de desarrollo de los países, para lo cual el Consejo de Ministros clasificó a Bolivia, Ecuador y Paraguay como países de menor desarrollo económico relativo. Entonces, ve, esos son los aspectos por los cuales no ha prosperado ese idealismo de la integración, porque los han considerado así, ¿ve? Y no los han ayudado tampoco, no nos han ayudado, ¿ya? Muy bien, en resumen podemos señalar que actualmente se encuentran en vigencia un total de 105 acuerdos, de los cuales 8 son de alcance regional y 98 son de alcance parcial.
Esos últimos se distribuyeron en 39 de complementación económica. De estos, 10 son los denominados de tercera generación, que apuntan hacia la conformación de zonas de libre comercio. La renegociación, los comerciales, los agropecuarios, la promoción de comercio en aplicación al artículo 14 eso es TM, significa del reglamento interno de la Cámara Nacional, de la Cámara de Comercio Internacional. Muy bien, chicos. Entonces, todos estos antecedentes, chicos, les va a ayudar cuando trabajen en personas, en asociaciones o en la aduana, sobre todo para asentar si ese despacho está sujeto a un acuerdo o un tratado internacional. ¿Por qué se han eliminado las zonas francas industriales? ¿Por qué existían las zonas francas industriales? ¿Cuál ha sido el motivo? Porque pueden volver a aparecer. Por ejemplo, ahorita en Cobija tenemos la zona franca comercial. ¿Qué significa? Existe un tema de extraterritorial. ¿Por qué un tema de extraterritorialidad, compañeros? Porque la aduana, muchas autoridades, por ejemplo, esta semana ha surgido en la actual autoridad ejecutiva de la aduana nacional, dice, Cobija no produce nada. O sea, Cobija es un saludo a la bandera, simplemente es una oficina de registro de documentos. Entonces, la aduana no es tanto así. En Cobija, desde el gobierno de Víctor Paz Tensoro, se promulgó un decreto supremo sobre la base del Tratado del Acre, donde se determinó para el desarrollo de Cobija que la mercadería que proveniente del extranjero no esté sujeta a impuestos, no esté sujeta a tributos aduaneros, no pague GA ni IVA, porque es un país es un departamento que no tenía desarrollo, entonces solo pagaban el 5% de sus importaciones. Y eso hacía de que esos productos sean nuevamente revendidos al Brasil a un precio mayor, y eso contribuía al desarrollo de Cobija. En su momento surgió, en su momento Cobija progresó bastante, aunque no crean en las medidas también de sus posibilidades, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo ya no fue así, porque ya los comerciantes se volvieron muy inteligentes. Por ejemplo, traen ropa náutica, por ejemplo, o traen ropa americana por Cobija. No pagan impuestos. Pero ¿cuál es? Hay una ley, un decreto supremo donde prevé que las mercaderías que entran a Cobija solo pueden comercializarse en el departamento de Cobija. Pero como hay mucho contrabando, porque no hay falta de personal, entonces los traen por avión o los traen por buses, esa mercadería por los Yungas, a Santa Cruz, a Cochabamba, a un triple precio. Entonces hay una ganancia extremadamente grande, porque si no pagan tributos, mandando una cajita, digamos, de perfumes, otra cajita de 7, 6 celulares, poco a poco haces tu tiendita en el interior. Entonces, es muy importante que tengamos muy presentes estos temas de los tratados o convenios internacionales, ¿ya? Eso les va a servir como antecedente para sentar y acentuarse. ¿Qué hacemos el lunes? El lunes empezamos a hablar sobre la duda razonable en nuestros despachos aduaneros y las impugnaciones entre miércoles y viernes, dentro de los aspectos generales sin ser muy legalistas. Pero el tema de la duda razonable, ¿por qué surge? O sea, vamos a ser más funcionarios públicos de la aduana que operadores. ¿Por qué sube? O sea, vamos a pensar desde ese momento. No desde el momento, ya voy a traer puntabolas, no. ¿Por qué surge la duda razonable? ¿Por qué se genera esa sensación de riesgo? ¿Qué es un riesgo? Todo eso lo vamos a solucionar. Eso es el destino aduanero, porque de acuerdo al tema de una fiscalización, continúo con la fiscalización y un reintegro que ustedes me van a pagar, o de lo contrario, eso termina en la SED, en su ejecución tributaria, congelo cuentas hasta que me paguen, y si hay de mercadería que no está amparada, a través de un proceso contravencional para su destrucción o adjudicación, ¿ya? Entonces, les pido consideración con mi persona, porque todavía no han podido subir este material a la plataforma. Me imagino que el lunes a primera hora o mañana lo van a subir los de Fundación IDEA. Les pido un poquito de consideración en ese aspecto. No soy un docente que mato, soy un docente que quiero, así como ustedes, que participen. Hasta ahora, más o menos vamos entre un 82, 86, 85.5 sobre 100 en nuestra participación en cada uno de ustedes. Hay algunos que están un poquito más flojitos, que los tengo que un poquito pulir más. ¿Ya? Ustedes saben también, tengo la participación casi de todos,
Entonces quisiera que por favor también en ese aspecto consideren su participación. Hay compañeros que los llamo y luego desaparecen, o hay compañeros que yo al final llamo la lista y al principio están presentes. No tengan vergüenza de participar y de no saber. O sea, si tengo un puntaje hoy sobre 10, 8 o 6 o 5, tengo el miércoles o tengo el próximo viernes para reivindicarme. Además que esto se saca en regla de 3. De ahí va a surgir la nota de los 30 puntos más sus aforos, chicos. Entonces tengan muy en cuenta eso. No se maten, empiecen a leer el tema, sobre todo el tema del aforo de telas. Eso es muy importante, eso es técnico. Ahí lo tienen a Freddy también, que es un técnico aduanero muy, muy bueno y pueden aprovechar de él también, chicos. ¿Ya? Entonces, en esa perspectiva, pasen un fin de semana, ay no, que los entes, no, tranquilos. Esta semana es muy importante, pero más que avanzar y terminar en la temática, es importante que ustedes sepan lo importante que es la materia para poder identificar. A mí no me importa mucho que no terminemos el temático, obviamente lo más importante sí, pero tenemos que tomar en cuenta también ciertos aspectos que son importantes para fijar y ver el alcance de la determinación, ¿ya? Muy bien, chicos. Les voy a leer una frase muy bonita que para este fin de semana, ¿ya? Manuel Cruz dijo, un sabio dijo, a veces donde menos buscamos es donde más encontramos, y de quien menos esperamos es de quien más recibimos, ¿no? Eso es una frase muy bonita. Chicos, buen fin de semana. Lean los apuntes, participen de los foros y no tengan vergüenza conmigo. Creo que no soy ogro, dígame, interrúmpame o dígame, doctor, yo quiero participar así como ahora. Veo personas proactivas y así tiene que ser. ¿Ya? Entonces, buen fin de semana, chicos, y nos vemos el lunes. Hasta el lunes, licenciado. Hola, chicos. Buenas noches. Doctor, disculpe, quiero hacerle una consulta respecto al segundo foro que puso en la plataforma. No sé si me puede aclarar un poquito sobre la parte donde dice la primera pregunta, ¿cuál es el bien que determina el gramaje? El bien. ¿Cuál es? Del segundo foro, la primera pregunta. ¿Cuál es el bien que determina el gramaje? Eso. ¿Cuál es? ¿O ya se ha ido? Porque sabemos que estamos hablando de textiles, de telas. La balanza, Helen. El bien, la balanza se lo toma como el bien. Exacto. Ya, licenciado, lo voy a ampliar un poco más entonces. Listo. Muchas gracias, licenciado. Chao. Gracias, hasta luego.